¿Le parece que... ¿Te di más que a vos? Yo uno tomé, sí, yo tomé. ¿Le parece que, digo, a ver, son en realidad como una pregunta con dos partes. La primera pregunta es si le parece que hay un boom de discusión política o a través del kirchnerismo, o, digo, acontecen, por ejemplo, salieron casi 3 libros en simultáneo, que es el de José Pablo Feynman, el suyo, y el de Horacio González, problematizando el kirchnerismo. Digo, también se da esto de las clases, las charlas que da Feynman, que son pagas, valen la última 500, 600 pesos, y van más de 1000 personas a verlo. El programa mismo de 678, con toda la complejidad que usted hace, fue visto por casi 500.000 de personas, el capítulo que usted estuvo. Digo, ¿le parece que esa discusión que emerge ahora con mucha fuerza tiene que ver, digamos, con... Me tendrían que fichar 678, porque si les dupliqué el rating me tendrían que fichar. ¿Le parece que tiene... Me fichan a mí, lo fichan a Foster. ¿Le parece que eso tiene que ver con la discusión que te digo, me parece como que son 3 análisis? El primero es el Celebrity Land, el segundo, la política cultural del gobierno nacional, y la, o cercana, y la tercera, esta discusión que emerge, que de todos lados, ¿también es parte de todo este modelo? ¿O cómo se inserta? No, yo diría que no, que esto no es parte de todo este modelo, que personas que venimos escribiendo libros hace 30 o 40 años, seguimos escribiendo libros. Este es el caso de Horacio González, este es el caso de Feynman y este es mi caso. Yo no empiezo a escribir de política en el año 2003. Yo tuve desde la época de la dictadura una revista, sin duda ultra minoritaria, donde me sentía en realidad en los espacios muy minoritarios yo me siento más a gusto, es donde mi discurso puede estar más cómodo, pero yo tuve desde la época de la dictadura una revista en la cual también se plantearon temas políticos y donde yo en los últimos años escribí mucho de política. O sea que yo todavía no soñaba abandonar la austral provincia de Santa Cruz. Y cuando fundé la revista no soñaba que iba a ser ni siquiera intendente de Río Gallegos, pero la fundé en 1978. Fue una iniciativa de un grupo de intelectuales completamente clandestina para mantener un espacio durante la dictadura. Repartía yo en los kioscos. Todavía me conocen muchos kiosqueros, los viejos de Corrientes, ¿se acuerdan de esa época? O sea que en el caso de González, que fue un exiliado y que desde su época de Brasil está escribiendo sobre esta temática, y en el caso mío el de Feynman tenía una revista que se llamaba Envido en 1973. O sea que lejos, en nuestro caso, de ser un efecto del kirchnerismo, no importa qué piense cada uno de nosotros tres sobre el kirchnerismo, sino que esto es lejos de ser un efecto del kirchnerismo. Si son personas que han... yo en 1976 yo era directora de una revista que se llamaba Los Libros, que fue cerrada por el ejército o por la policía. Nunca me quedó claro quién había allanado la oficina. Me dijeron camiones del ejército y después tuve noticias de que algunas de las cosas estaban en algún depósito policial, o sea que nunca me quedó claro. Por tanto, que Kirchner sea el impulsor de mi interés por la política es completamente inverosímil, Fui militante en el Frepaso, no en la Alianza, me fui exactamente el mismo día en que la fórmula de la Rúa Álvarez se presentó. Digo, para poner, como dicen los ingleses, para poner el récord tal como debe ser, pero sí fui militante en el Frepaso. Por tanto, la verdad, soy demasiado vieja para que Kirchner, que por otra parte no era tanto más joven que yo, pero era unos años más joven, pero soy demasiado vieja para que Kirchner haya puesto mi interés en la política. Y también es demasiado viejo González y Feynman para eso. Somos gente que con diferencias que han durado décadas y con diálogos, en el caso de Horacio González, muy importantes, que yo reivindico y supongo que él también reivindica. Yo conozco todo lo que Horacio escribió y Horacio conoce, creo, todo lo que yo escribí desde que él estaba en la revista Unidos. Somos personas que el kirchnerismo no nos bautizó. Algunos puede ser que hayan descubierto la política con el kirchnerismo, algunos incluso no jóvenes
puede ser que hayan descubierto la política con el kirchnerismo, no es nuestro caso. Escribir sobre política, la verdad que no, me parecería una historia completamente falsa de mi biografía, de la de Feynman y de la de Horacio González. Eso coincidimos con ese planteo, pero ¿no cree que en este último tiempo hay como una revalorización, digamos, de... Colectivamente, pues digo, desde el resto de la sociedad. Me mencionaste 3 personas, te contesté eso a esas 3 personas. Correcto. Esto, digo, para poner, porque si no, digo, ¿sabés por qué te contesté y largo sobre esas 3 personas? Vos después vas a publicar lo que se te dé la gana y ya estoy en tus manos. Pero te contesté y largo sobre esas 3 personas para que algunas biografías queden claras. No es lo mismo haberse dedicado, no sé, a ciertas ramas de la filosofía o de la arquitectura o de lo que fuere y entrar en la política bajo el calor del kirchnerismo, que haber estado en la política como militantes políticos, haberse tenido que exiliar, como es el caso de González, etcétera, no es lo mismo. Claro, pero justamente, que digo, me parece que el planteo a esta etapa era que esas voces que tienen una larguísima trayectoria en el país, usted lo dijo, muchas veces en sectores más minoritarios, que hoy de alguna manera tengan una relevancia pública mayor. Que sean fenómenos de masas esos debates. Digo, que usted con Horacio González discuta en horario prime time en el cable, que pueda ir a la televisión a Canal 3 y debatir un domingo a la noche en el programa de María Laura Santillán, creo que fue. Y si eso funciona es porque los que hacen los programas entienden que los debates... Con los ejemplos que das deberías preguntarte sobre la programación de TN, que no agarró mi programa con González de María Laura Santillán o mi programa con González de Van der Kooi y Blanc, lo cortó en pedacitos y lo pasó al mediodía como una especie de programa cómico. Deberías preguntarte yo no tengo por qué reflexionar todo lo que a vos se te ocurre y también te puedo decir a vos que reflexiones. Yo creo que TN no es una maravilla, en absoluto creo que es una maravilla. Ahora, el comportamiento con el tratamiento de ciertas imágenes respecto de lo que hace el canal público en 678, que viola todas las normas de la ética. Bueno, entonces pensá vos, ¿qué pasó con el programa de González en TN? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos llamaron? ¿Por qué todo el tiempo? Pero ¿cuál es tu opinión? No voy, ¿sabés qué? Quisiera saber la tuya, porque si no, yo no soy chirolita. Me haces la pregunta que vos querés que yo conteste. Pensá vos trajiste los ejemplos. Si no me hubiera traído los ejemplos, yo mosca. A mí me parece que es un momento muy interesante y celebro, digamos. Perfecto, y entonces tenés que celebrar que esos programas estén en TN también. Sí. ¿Ah? Ok, pero, Bárbara, empecé Bárbara también, un momento muy interesante y celebro. Que nosotros no somos parte de 678 ni muchas veces somos críticos de muchos planteos de 678. Quiero verlo por escrito. Bueno, ¿Sabes qué? Las opiniones políticas, ideológicas, culturales, futbolísticas, tenísticas, sobre cocina, por escrito. Porque por escrito se pone el cuerpo. Por escrito se pierde, por escrito se gana, por escrito se reciben las cachetadas y por escrito se gana. Cuando me dices, nosotros no somos muy partidos de 678, Tengo publicado, lo vamos a grabar. Bárbaro. Pregunto un paso atrás, corrijo o modifico si a usted le parece la pregunta. Hay un boom de discusión, hay gente que tiene un testimonio, que además es reconocido, yo creo que en el caso suyo, Horacio González Feynman, es reconocida su militancia, y también es cierto que otros, como usted dice, llegan, o por lo menos se los ve más involucrados en los últimos tiempos, por caso del mismo Foster, si quiere, pareciera que es más moderno. Pero más allá de los protagonistas, de quienes levantan esa palabra, que esa palabra, ¿usted considera que llega mucho más esa palabra, que la gente está más interesada en discutir política? Yo creo que efectivamente después, durante el conflicto por el campo, algo pasó. Ahí la sociedad se partió de un modo que no está partida hoy, sino que justamente se partió para el otro lado. Es decir, justamente yo diría zonas de la pequeña burguesía que estuvieron con el campo, hoy son zonas que miran se sienten muy atraídas hacia el kirchnerismo. Pero de todas maneras el conflicto con el campo fue un principio de reactivación de algo que parecía que no iba a reactivarse. Si yo tuviera que evocar otro momento
y muy parecido de la política argentina, tendría que decir los primeros años del alfonsinismo. Es decir, la transición democrática y los primeros años del alfonsinismo. La transición democrática, quiero decir, año 83, donde mucha gente descubre lo que había vivido o en silencio o negando. Es decir, la transición democrática, fin de la guerra de Malvinas, donde la gente olvida que siguió a Galtieri a la guerra, cosa que me parece muy grave, y si hablamos de memoria en Argentina deberíamos hablar de eso, pero bueno, no es el tema ahora. Fin de la guerra de Malvinas, donde en esa plaza donde la gente va el día que se firma el armisticio, la gente está indignada, pero una semana antes había avivado a los dictadores. Desde ese momento se produce efectivamente un proceso altísimo de politización, casi increíble el proceso de movilización y de ingreso de la misma cantidad de jóvenes y capaz medias a la política. Es decir, lo que rodeaba al radicalismo era algo muy parecido desde el punto de vista del origen social, cultural, universitario, parauniversitario, artistas, profesionales, de lo que es hoy. Y si uno mira muy hacia atrás en Argentina, esto yo ya no lo viví como ciudadana, pero sí uno puede reconstruirlo históricamente, el momento muy hacia atrás, dejo entre paréntesis el año 73-76, digamos, donde se creía que estábamos al borde de la revolución, todos, los montoneros, los que éramos marxistas, todos creíamos eso. Si uno, pero más bien en los momentos políticos, electorales, si uno mira muy, son el año anterior a la elección de Frondizi, donde hay de nuevo una juventud de origen universitario pensó que había encontrado un líder un dirigente que podía armar un proyecto en la Argentina. Una juventud que no se sentía identificada con el golpe del 55, para nada, pensó eso. O sea que esos son tres momentos donde de gran vibración de lo político, de gran vibración, para no achatar y decir, bueno, mira, porque si no, el presente se convierte en la única historia que conocemos. O sea, para no achatar eso, para que el presente no se convierta en la única historia que conocemos y nuestro único pasado sea que los militares fueron terroristas de Estado, sino para ver que hubo muchos pasados en Argentina. Yo diría que esos son tres momentos que yo marcaría. El conflicto de la 125 como un punto de politización comparable al regreso democrático de 83. No, el punto no digo como punto de politización comparable, dado que el tema era, lo diría, mucho más banal. Por favor, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Digo, ese es el momento donde comienza lo que vos estás señalando. Después, lo que es rarísimo que se produce, y ahí es donde yo digo en el libro que Kirchner convirtió una derrota en una victoria, cosa que, bueno, como la gente de 678 no lee libros ni tiene tiempo para leerlos, no puede leer esto que yo digo, cosa que es rarísimo, que uno logra convertir una derrota en una victoria. ¿Por qué? Porque esa misma gente, uno diría esos mismos sectores sociales, no sé si esas mismas personas, pero esos mismos sectores sociales que habían estado con el campo, en el gigantesco Alto de Rosario, son esos mismos sectores sociales, no sé si las mismas personas son los que hoy uno diría son la periferia, no digo los movilizados, sino la periferia, porque movilizados es muy difícil todavía movilizar gente. Yo voy a todos los actos, como a ustedes les consta. Y sí, se lo hizo, y se lo reconoció. Ya sé, me lo reconociste, pero entonces digo, al margen de esto no estoy hablando por la televisión, es muy difícil movilizar gente, mucho más difícil que en otros momentos, pero esto no es solo en Argentina, esto es el mundo. O sea, cuando yo digo la periferia, digo no los que van a los actos, sino los que pueden mirar con expectativas este gobierno, incluso votarlo y hacer que sea verdad esta idea de que Cristina puede triunfar en primera vuelta. En fin, eso se verá, pero quiero decir, darle verosímil a esta imagen. Los movilizados son otra cosa, no los movilizados por un entierro, por un velorio, ellos se sabe que son muchos siempre. Lo fueron en el velorio de Alfonsín, y por supuesto lo fueron en el velorio de Kirchner, posiblemente mucho más.
sino los movilizados para una militancia activa. Eso es otra cosa, es muy... Acá y en todos lugares del mundo son contingentes sociales acotados, es así eso. Y uno lo ve en los actos eso. No porque yo tenga la teoría de que a los actos se lleva la gente acarreada, la teoría que he discutido desde que se empezó a decir, y les pido que hagan el archivo de mis notas. No tengo la teoría del acarreado, tengo la teoría de que es necesario una organización para llevar gente a los actos, que después pueda existir una presión un poquito mayor o un poco menor sobre algunos sectores. No lo voy a discutir, habría que investigarlo, pero lo que sí creo es que para llevar gente a los actos es necesaria una organización. Y que la gente no acude naturalmente a una fiesta, la del Bicentenario, la del 25 de mayo, pero a los actos no acude con la misma naturalidad. Entonces uno ve que llegan contingentes organizados, que es como se va a los actos crecientemente en el mundo. Esto me puede gustar o me puede no gustar. Organizados de diversos modos. Por eso a mí me sorprendió mucho el modo en que Facebook del 678 podía organizar la gente en el acto del 24 de marzo, en el acto... Me sorprendió.